Pasemos ahora a exponer los aspectos un poco más filosóficos del pensamiento de Gramsci. Iremos desde allí caminando gradualmente hacia la práctica, luego la estrategia, que será lo último que trataremos. Pero es necesario tener claras las ideas filosóficas, si así podemos llamarlas, con que se mueve Gramsci, porque son las que van a estar en el origen de toda su estrategia. Cuando se lee a Gramsci, uno queda con la impresión, o puede inclinarse a pensar que está frente a un marxista heterodoxo por la novedad de sus afirmaciones. Sin embargo, en modo alguno es así. Gramsci es francamente marxista, es decididamente discípulo de Marx, aun cuando en ocasiones enfatice algunos elementos que Marx no juzgó conveniente enfatizar. Nunca se sale del marco de la ortodoxia marxista. Lo más que se podría decir es que se trata de una acentuación historicista del marxismo, precisamente para darle toda su eficacia en el campo de la operatividad política. Podríamos dividir, según el esquema que ahora les van a mostrar, las principales ideas de Gramsci, reducirlas a tres grandes capítulos. En primer lugar, el materialismo. En segundo lugar, el historicismo. Y finalmente, el inmanentismo. Son los tres principales aspectos que integran lo que podríamos llamar la filosofía de Gramsci. El primero de ellos es, como dijimos, el materialismo. Ya sabemos que este es un elemento fundamental en el pensamiento de Marx. Sin embargo, enseguida debemos decir que Gramsci manifiesta cierta repugnancia por el término materialista. Aunque esto ya parece extraño, y a algunos pueda olerles a heterodoxia, el hecho es que le repugna este vocablo. Ahora, ¿por qué le repugna? Porque había constatado cómo, para muchos marxistas, la materia era una especie de ídolo, una suerte de divinidad, una cosa que está fuera de mí, algo fijo, anterior al hombre, superior al hombre, que el hombre no es capaz de transformar, que el hombre no puede cambiar en absoluto. Y por eso Gramsci prefiere una acepción prevalentemente cultural del término, un sentido más amplio, entendiendo por materialismo lo que se opone al espiritualismo religioso, es decir, el repudio a la cosmovisión religiosa de la existencia. Esto es lo que va a ser para él principalmente el materialismo. Materialista es para Gramsci aquel que quiere encontrar en esta tierra y no en otro lugar el sentido de su vida, aquel que rechaza explícitamente el más allá. Sobre la base de tal interpretación, Gramsci no vacila en atacar al materialismo tradicional que, para luchar contra la ideología más difundida en las masas populares, cual es el trascendentalismo religioso, creyó suficiente levantar la bandera de un materialismo crudo, trivial y grosero. No solo eso, dice Gramsci, en el cristianismo, en la cosmovisión cristiana, escribe con gran inteligencia, hay más materialismo de lo que nosotros los marxistas creemos, ya que en el cristianismo la materia conserva una función nada despreciable, como puede advertirse en el dogma central del catolicismo, cuál es el verbo que se hace precisamente carne, como se puede advertir también en los sacramentos, donde hay tanta materia, agua, vino, etcétera. El cristiano habla mucho de materia, dice Gramsci, por tanto no creamos nosotros los marxistas que vamos a ir contra el cristianismo por el solo hecho de que exaltemos la materia. Lo que debemos hacer es propagar el materialismo, pero en el sentido de anti-espiritualismo. Eso es lo que hay que afirmar. Materia es para Gramsci sinónimo de realidad, y no meramente aquello sobre lo cual experimentan las ciencias naturales, o una especie de primer sustrato, o algo objetivo extramental, y por eso la relaciona con la actividad humana. La materia no ha de ser considerada en cuanto tal, dice, sino como algo social e históricamente organizado por la producción. La materia es humana precisamente gracias al proceso de transformación que el hombre realiza sobre la naturaleza. Es comparable a la electricidad.
Esta existía antes de que fuese descubierta como fuerza productiva. Sin embargo, no operaba en la historia, era una nada histórica porque todos la ignoraban. Tal es la primera de sus acentuaciones, el materialismo, el primer aspecto de lo que podríamos llamar su filosofía. El análisis de la materia nos ha conducido al segundo concepto, el concepto de la historia, que será el segundo aspecto que quiero destacar. Para Gramsci, que en esto depende de la tradición filosófica de Alemania, a través de Marx y de Croce, historia es la realidad infieri, es el movimiento, es el proceso de realización de lo real. El hombre se va creando en el devenir histórico, pero por hombre no hay que entender la persona, el actor de la historia, como lo entendemos nosotros los cristianos, que trasciende la historia, ¿no? Hombre para él es el individuo desnudo, digámoslo así, en cuanto y en el acto de conexión con el todo social. Sobre el telón de fondo del contexto materialista, en la relación hombre-naturaleza, el hombre humaniza la naturaleza y la naturaleza naturaliza al hombre. Haciendo al mundo, el hombre se convierte en artesano de sí mismo, el hombre se hace, en un constante intercambio con la naturaleza se va creando el hombre. Esta conexión que Gramsci establece entre materia e historia le permite evitar todo materialismo fixista, todo materialismo craso. Materia es en cierto modo lo que existe, que se impone al hombre, sí, pero al mismo tiempo es el resultado de una praxis anterior y el punto de partida de una praxis nueva también. Es la naturaleza humanizada por el trabajo, transformada, organizada históricamente por las fuerzas productivas del hombre. Esto es precisamente la historia. Y así Gramsci puede obviar el término materialismo por estas connotaciones peyorativas que tiene para sustituirlo por otro más atractivo, historicismo, a saber, el hombre que toma conciencia de sí mismo y de su realidad. Como puede verse, en la concepción de Gramsci hay una cuota nada pequeña de voluntarismo. Gramsci no teme, digámoslo así, poner la voluntad en la historia para mover la historia. Contra aquellos que sostienen, aquellos marxistas, ¿no?, que sostienen el progreso mecánico e ineluctable de la historia, él dice que la voluntad del hombre tiene en ella un papel insustituible. Gramsci no teme identificar la intervención de la voluntad y de la acción humana con la historia, así como identifica la historia con la filosofía y la filosofía con la política. Esta amalgama está pensada para activar la conquista política del poder por parte del proletariado. La historia que se hace filosofía, la filosofía que se hace política, praxis. Por eso es filosofía de la praxis, que apunta a la transformación de la realidad, como viene ocurriendo en tantas revoluciones, tantas revueltas callejeras o en movimientos autodenominados de liberación. La certeza de la meta que conduce el devenir histórico es lo que funda la seguridad de Gramsci. Su filosofía no puede estar equivocada, porque es la filosofía del proceso histórico en acto, y el marxismo es el único que tiene la clave de dicho proceso. Siendo la revolución comunista la óptima, poniendo en la cúpula el proletariado, ya no cabe esperar una revolución ulterior, ni que aparezca otra clase que pueda aspirar a la hegemonía. El triunfo del marxismo cerrará el proceso de la historia. La pregunta acerca de la posibilidad de un poscomunismo carece totalmente de sentido, como acaece en el mismo Marx. Cuando en la expresión materialismo histórico, Gramsci destaca prevalentemente el adjetivo histórico más que el sustantivo, materialismo, es, como vimos, para no caer en la ingenuidad filosófica de ese materialismo tonto, vulgar, que él denomina materialismo metafísico. Materialismo, dijimos, historicismo, y ahora el tercer y último punto de su filosofía, el inmanentismo.